Bueno, buenas tardes a todos. Agradezco desde ya la invitación que me ha hecho la gente de la comisión organizadora para poder tocar este tema, que sé, por lo menos por lo que ellos me han transmitido, que es de suma preocupación para ustedes, para los profesionales de ciencias económicas, sobre todo en las cuestiones de asesoramiento. Puntualmente yo voy a referir a la prescripción liberatoria en materia impositiva, pero referido a plazos sobre todo, que es lo que me han transmitido que más les preocupa a ustedes, el tema de los plazos con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. El trabajo lo van a poder ir viendo por pantalla, no es un trabajo extenso, yo voy a ir leyendo y después ustedes pueden hacer preguntas. La fundamentación, que sí es extensa, también está incorporada. Este trabajo queda a disposición de los organizadores y ustedes pueden requerirle que se los envíen por cualquier medio electrónico para que ustedes lo tengan. Bueno, hago una mención primero rápida a en qué consiste la prescripción liberatoria, que es de lo que vamos a hablar. La prescripción liberatoria concretamente es la extinción de las acciones derivadas de un derecho ante el abandono por el titular durante el término fijado por la ley y fundamentalmente requiere dos elementos. La inacción del titular, en este caso si estamos hablando de impuestos, es los fiscos, el fisco nacional o provincial, y el transcurso del tiempo. Son tres los artículos que yo he considerado que son los más importantes en cuanto al tema plazos. Se los leo, ustedes los van a ir viendo en pantalla y después los analizamos. El primer artículo es el 2532 del Código Civil y Comercial de la Nación, que dice: en ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Este es el centro de la cuestión, o sea, el hecho de que hoy el Código contemple que las legislaciones locales pueden regular la cuestión de plazos. Ya lo voy a hablar, lo voy a hacer un poco más extenso, pero esto tiene una incidencia importante en toda la jurisprudencia que hasta acá se venía viendo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sobre todo en el famoso caso Filcrosa. El otro artículo es el 2560, que dice: el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Y el tercer artículo, el 2562, inciso C, que dice: prescriben a los 2 años el reclamo de todo lo que se devengue por años o plazos periódicos más cortos, excepto que se trate del reintegro de un capital en cuotas. Yo elegí estos artículos porque lo primero que escuché a quienes fueron a hablar conmigo de la comisión organizadora es: los contadores no sabemos si a nuestros clientes les tenemos que decir que la prescripción ahora es de 2 años, es de 5 años o cuál va a ser el plazo. A partir de ahí surgió la necesidad y me solicitaron a mí si podía preparar este trabajo para que ustedes tuvieran una herramienta. Tengan en cuenta que lo que vamos a charlar ahora es una opinión. Yo lo único que estoy haciendo es darle a ustedes una herramienta más, nada más. Esto está todo por escribirse, hay que esperar a ver cuál va a ser la interpretación que van a dar los tribunales, sobre todo las cámaras de apelaciones, y ni hablar quien en definitiva va a definir estas cuestiones, que es la Corte. Para eso falta tiempo. Por lo tanto, reitero, yo lo único que pretendo con esta charla con ustedes es darle una herramienta, darle un elemento que ustedes tengan a mano cuando tengan que hacer asesoramiento, tengan que intervenir en la profesión. Bueno, el primer tema que nos planteamos es facultad de las legislaciones locales para fijar plazos. Concretamente, tienen facultad las provincias, a partir del nuevo código, los municipios, para fijar los plazos. Estamos hablando de plazos independientes de lo del Código Civil. En principio, a mi entender, se habilita a las legislaciones locales a fijar plazos de prescripción liberatoria distintos
a los del Código Civil y Comercial en materia tributaria. No sería tampoco aplicable el 2562 antes citado en su plazo de prescripción de 2 años en relación a tributos locales, toda vez que el legislador nacional le dio potestad a las provincias para que establezcan sus propios plazos de prescripción. Les comento que el proyecto originario que elabora la Comisión de Reformas de estos dos artículos, el 2532 y el 2560, no le otorgaba la facultad a las legislaciones locales de regular el plazo de tributos. En el proyecto originario estoy hablando del trabajo, todos lo han sentido, lo saben, realizado por los doctores en cabeza, doctores Lorenzetti, Kemelmacher e Hito del Nolasco. En el proyecto originario se fijaba el plazo genérico de 5 años y el especial de 2 años, intentando así la unificación y reducción de plazos ajustados al valor, seguridad jurídica y realidad actual. El agregado fue efectuado por el Congreso. Para algunos autores, este agregado podría motivar un planteo de inconstitucionalidad. Ojo, para algunos autores. Porque estos autores dicen que se estaría violando el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, conforme la doctrina de la Corte, entre otros en el caso Filcrosa. El argumento es que no se puede delegar en los gobiernos locales facultades que la Constitución Nacional le asigna al Gobierno federal. Se argumenta también sobre la consecuente existencia de distintos plazos de prescripción liberatoria, por un lado el que fijen las provincias y municipios en materia tributaria y aparte los del Código Civil y Comercial para las restantes materias. Esta es una opinión de algunos autores. Como en todo esto están las dos opiniones opuestas, hay otros autores que, por el contrario, consideran que el Parlamento valoró que ese aspecto integra el cúmulo de facultades originarias no delegadas y conservadas por las administraciones provinciales, que está en el artículo 121 de la Constitución Nacional, respondiendo a una acentuación del federalismo en orden a la competencia para legislar en materia tributaria. Nosotros en la provincia de Entre Ríos tenemos en el artículo 77 del Código Fiscal el plazo general de prescripción de 5 años, tanto para la determinación de obligaciones fiscales como para promover acción judicial. Por lo tanto, en lo que refiere exclusivamente a plazos de prescripción liberatoria, se produciría una variación de la doctrina de la Corte fijada en la causa Filcrosa contra la Municipalidad de Avellaneda. Este fallo impedía a las legislaciones provinciales reglamentar la prescripción en forma contraria a lo dispuesto en el Código Civil, ya que las provincias carecían de facultades para establecer normas que importen apartarse de la legislación de fondo. En pocas palabras, el Código hoy le está dando facultad a las legislaciones locales de fijar plazo. Hago hincapié en la palabra plazo porque después vamos a ver si las legislaciones locales pueden también legislar en las otras cuestiones de prescripción liberatoria. Pero en la cuestión plazos, las legislaciones locales tienen hoy otorgada esta facultad, más allá de las opiniones sobre constitucionalidad, inconstitucionalidad y demás. El otro tema es si tiene un límite cuantitativo esa facultad de las legislaciones locales. O sea, a ver, vamos, ¿cómo lo vamos desarrollando? Primero llegamos a la conclusión que la facultad está. La pregunta ahora es, ¿los municipios o la provincia van a poder fijar 10 años, por dar un ejemplo, de plazo de prescripción cuando el Código Civil está fijando un plazo de 5 y el plazo especial de 2 años? ¿Van a poder los municipios o va a poder la provincia, una provincia, llevarlo a 10 como ejemplo? La Corte, en precedentes anteriores, hago una aclaración, todo lo que yo voy a hacer mención a jurisprudencia es todo anterior a la reforma. Ténganlo siempre en cuenta. Estos son todas opiniones y valoraciones anteriores a la reforma del Código Civil.
La Corte ha resuelto que la prescripción abreviada en los créditos de vencimiento periódico tiende a evitar que la desidia del acreedor ocasione trastornos económicos al deudor por la acumulación de un número crecido de cuotas. Agrega que los modernos sistemas de computación pueden ser utilizados en un momento oportuno para detectar la nómina de los deudores y promover las acciones legales en resguardo de sus intereses. O sea, si uno ve este fundamento, a quien dice 10 años, podría, yo todo esto lo estoy hablando en términos potencial, podría alguien decir, no, señores, estamos yendo contra la opinión de la Corte anterior a la reforma en la cual le dice, reduzcan los plazos, porque no solo por los valores de seguridad jurídica, sino sobre todo porque hoy el acreedor tiene la posibilidad, si es diligente, de poder determinar los deudores y poder iniciar en forma rápida las acciones. También algunos autores entienden que los plazos mayores de prescripción liberatoria que pudieran fijar las legislaciones locales en materia tributaria resultan incompatibles con los derechos de propiedad, de seguridad jurídica y de razonabilidad de las leyes. De igual forma, otros consideran, siguiendo los votos de los doctores Petracci y Matqueda en la causa Filcrosa, que no se puede legislar en exceso del plazo previsto en las leyes nacionales, procurando así una legislación uniforme y única. De esta forma, las provincias hallarían limitada su autonomía en cuanto a no exceder el plazo de 5 años del Código Civil y Comercial. Yo no sé si ustedes quieren hacer preguntas o avanzo y termino, esto lo dejo librado, si quieren hacer preguntas de lo que hemos venido hablando, finalizamos bien y después abrimos a la posibilidad de preguntas. El cuarto tema es qué ocurre respecto a las restantes cuestiones sobre prescripción fuera del plazo, fuera de lo que es plazo. En principio, continuarían siendo aplicable el Código Civil y Comercial de la Nación como norma de fondo en materia de prescripción en lo que respecta a otras cuestiones, ya que las disposiciones citadas solo hacen referencia a la legislación local en relación a plazos, pero no delega la potestad respecto a los otros elementos que hacen al instituto de la prescripción. Así, por ejemplo, todo lo que sean modos de computar los plazos previstos en los artículos 2554 y 2556 del Código Civil, tampoco podrían establecer causales de suspensión o de interrupción ajena a las previstas en el derecho de fondo. El artículo 2554 del Código Civil establece que el transcurso del plazo de prescripción comienza el día que la prestación es exigible. Para algunos autores en la interpretación de esta norma, respecto de tributos, deberá tomarse como inicio el día que el contribuyente debía ingresar las sumas al fisco provincial, sea por el vencimiento general del gravamen o por presentación de la declaración jurada, no pudiendo ser ampliado por las legislaciones provinciales al 1 de enero del año siguiente a la realización del hecho imponible ni similares previsionales. Estas van a ser todas cuestiones que van a motivar mucha disputa y discusión. Ahora vamos a ver lo que es en las disposiciones provinciales, cuando hoy el fisco de la provincia, el plazo corre el 1 de enero del año siguiente en el caso del vencimientos periódicos. La cuestión en el orden provincial. El artículo 80 del Código Fiscal dispone que el curso de los términos de prescripción comienza el 1 de enero del año siguiente a aquel en que se produjo el hecho imponible, se cometió la infracción, debió efectuarse o se efectuó el pago según el tipo de acción que se prescriba. Cuando el impuesto se abone mediante anticipo y un pago final, el curso de los términos de prescripción comenzará el 1 de enero del año siguiente al del vencimiento del plazo para el pago final. Como ustedes ven, esta es una disposición que va a poder dar lugar ahora a discusiones y a planteos, como hay ya autores a nivel nacional que lo están introduciendo. Bueno, el artículo 81 del Código Fiscal regula las causas de interrupción y el artículo 82 las de suspensión. Nuestro Superior Tribunal de Justicia de la Nación, de Entre Ríos, ha seguido las pautas fijadas por la Corte,
tanto en las causas Obras Sanitarias versus Colombo y Filcrosa, respecto de la aplicación del Código Civil en materia de plazos de prescripción de impuestos y tasas. También se ha expedido en fallos anteriores a la vigencia del Código, a la vigencia del actual Código Civil y Comercial sobre aplicación del artículo 80, segundo párrafo, 81 y 82 del Código Fiscal. Ustedes van a encontrar, al que le interese y pidiéndoles a la gente de la comisión organizadora, todos estos precedentes que son bastante extensos del Superior Tribunal de Justicia que están en la cita número 6. Yo no quiero hacerles más árido esto que de por sí ya es árido el tema, y lo pueden consultar. No quita que por alguna pregunta ustedes lo hablemos, pero todo este material, reitero, está a disposición de ustedes. Con esto yo termino, he tratado de ser breve en la exposición y un poco terminante, y quedo abierto a las preguntas y a las dudas que haya sobre el tema. Gracias. Doctor, si yo no entendí mal, usted sugirió como que la aspiración del nuevo código en materia de habilitar a legislaciones locales a variar los plazos era más bien tendiente a menos plazos o digamos, menores a los que el propio código establece. Pero eso, no, en mi opinión, no es una novedad, eso ya estaba en el anterior. Si alguna administración local en el viejo régimen quería tener plazos menores, podía hacerlo. No, quizás usted no me interpretó. Lo que yo he planteado en mi trabajo es, primero, la facultad la tienen, por el Código Civil nuevo, las legislaciones locales tienen la facultad de fijar plazo. La duda es si las legislaturas locales, sea la provincia o un municipio, fija plazos mayores. Ahí se va a plantear, vamos a dar un caso concreto, mañana un municipio establece 10 años de plazo de prescripción en cualquier tasa. Ese sería el caso concreto. Dije 10 años por dar un número. Hoy el código habla de un plazo general de 5, o sea, tengan presente ustedes que el código derogado tenía el plazo general de 10, hoy está reducido a 5. Y el plazo de las prestaciones periódicas que el código derogado establecía en 5 años se disminuye a 2. Pero tienen facultad las legislaturas locales para fijar el plazo. ¿Qué pasa? Esta era la pregunta. ¿Qué pasa si las legislaturas locales establecen plazos superiores? La ley no le dice nada, no, el código, si ustedes lo leen, no les dice, pueden fijar el plazo, pero que no supere los que establece el Código Civil. No dice, la legislación no lo dice. Entonces, ahí podría darse una cuestión de conflicto, dependerá de cada una de las legislaturas. Este es un tema sumamente debatido desde hace mucho tiempo, anterior al Código. Y pasa por la existencia de lo que se llaman las facultades delegadas de, la provincia, de las provincias en el régimen constitucional. La Corte, en los criterios, en la postura de Filcrosa y demás, ¿qué le dijo a las legislaturas locales? La prescripción es una cuestión que las provincias en el orden constitucional se lo delegaron a la Nación. Entonces solamente el Congreso, concretamente, con su facultad del artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, al dictar la legislación de fondo, concretamente el Código Civil es el único que puede legislar sobre prescripción. Entiéndase plazos de prescripción liberatoria como las demás cuestiones. Esa es, en resumen, la postura. En uno de los fallos de la Corte, la ministra Argibay hizo una observación que muchos autores mencionan. En esta disputa y en esta discusión, que hay numerosos fallos, están todos citados, o la mayoría citados en el trabajo que yo he realizado. En una de las discusiones, la doctora Argibay dice: es el Congreso el que en definitiva tiene que definir esta cuestión. Ella lo decía antes de la reforma del actual código. Y decía, el Congreso, donde están las provincias, donde están las legislaturas locales representadas, es quien en definitiva
tiene que definir si esta interpretación que la Corte está realizando en materia de prescripción impositiva es así, o si no es así, determine cuáles. Evidentemente acá ha sido el Congreso el que lo ha definido, porque yo les comento que el proyecto originario que manda la Comisión de Reformas no contemplaba que las legislaturas locales podían fijar el plazo, y cuando esto llega al Congreso, después de las discusiones y de los trabajos de comisión y demás en el Congreso, se termina fijando la facultad en las legislaturas locales. Conclusión, si ustedes me preguntan a mí cuál es la interpretación, hoy yo creo que está vigente el plazo de 5 años general que está estableciendo el Código Fiscal, porque tiene la facultad otorgada por parte del Código Civil y Comercial. Esto un poco respondiendo a la pregunta que en aquel momento, o la gran inquietud que tenía la gente de la Comisión Organizadora en cuanto a los plazos. Esta es un poco la modesta opinión que puedo darles, ¿no? Sí, con respecto al tema que usted comenta, veo una contradicción en la forma de contar los plazos, porque si bien le devuelven, digamos, o a través del Congreso dice, bueno, las autoridades locales podrán sancionar los plazos, no es menos cierto que la forma de contar está en forma contradictoria contra el Código Civil, el Código Fiscal, que tenemos en vigencia en la provincia. Con lo cual, digamos, han tomado, digamos, una decisión a media, o sea, algunas cuestiones que también yo creo que ahí va a generar controversia, porque estamos corriendo un año, en ingresos brutos, por ejemplo, estamos corriendo un año de prescripción. Ese es el tema, ese es el nudo gordiano. Sí, las mayores discusiones ahora se van a plantear en esta cuestión de que, bueno, perfecto, concretamente un municipio, bueno, sí, el municipio puede fijar un plazo, pero ¿puede ir más allá del plazo? O la provincia, el caso del Código Fiscal. Esta cuestión de que, concretamente yendo a ingresos brutos, a ver, en el reclamo, en nuestro juzgado, yo puedo contarles el criterio del juzgado en el que yo estoy desempeñándome con respecto a ingresos brutos, pero se los puedo contar antes. Nosotros no tenemos resoluciones en nuestro juzgado después de la modificación del código. En los precedentes de nuestro juzgado anteriores al código, cuando se reclamaba el tema de ingresos brutos, aplicábamos el código fiscal, o sea, el inicio del plazo de prescripción a partir del 1 de enero del año siguiente. Hoy es cuestión, hoy puede dar lugar, o sea, supongo que lo vamos a tener, me lo van a venir a plantear y me dicen, momentito señor, el código hoy, usted tiene que aplicar la cuestión de plazos, pero váyase al Código Civil y Comercial y no haga lugar a que el inicio es el día 1 de enero del año siguiente. Es más, el fisco generalmente a fines de diciembre, acá me podrá ayudar el secretario, nos acerca al juzgado un cúmulo bastante importante de juicios porque previendo el tema de que no se le prescriban, tenemos, esto es estadístico, sí, doctor Rey, o sea, en el juzgado tenemos que desde mediados a fines de diciembre tenemos un ingreso importantísimo de las ejecuciones del fisco provincial, que hoy se hacen, ustedes lo saben, a través del proceso monitorio ejecutivo, que es mucho más expeditivo de lo que era el viejo sistema vigente de apremio. Hoy tiene la opción el fisco de elegir entre el sistema anterior del apremio tradicional al sistema monitorio, que es el sistema actual. No sé si esto ustedes supongo que lo han visto, o sea, hoy con la sola presentación que realiza el fisco de la provincia, nosotros hacemos un control de legalidad muy esencial y muy básico y se dicta la resolución y recién ahí es la apertura
para el deudor de presentarse al juzgado y plantear si tiene defensas y oponerse. Buenas tardes. Quisiera aprovechar, si fuera tan amable el señor juez, a una inquietud que tengo con respecto a un artículo que ha incorporado el nuevo Código Civil, a partir del artículo 1500 que creó la figura de los concesionarios, que antes no estaban, y concretamente en el artículo 1507 define cuál es la retribución o el ingreso del concesionario, definiéndolo el artículo que hoy corresponde como ingreso la comisión o el margen. ¿A qué voy con esta pregunta? A que los códigos también provinciales y municipales legislan los ingresos de impuesto ingreso bruto o de la tasa municipal sobre venta en estos casos. Y acá, digamos, el código ahora introduce un artículo donde concretamente dice que la retribución es el margen. El margen es mucho más chico que el importe de venta y por lo tanto los impuestos son totalmente disímiles y muchos menores. La consulta es esta, digamos, la apreciación que le pido al juez, sin que sea una sentencia obviamente, es si esto no dará también lugar, igual que la prescripción, a que existe una legislación mayor como la del Código Civil, que estaría regulando una cuestión digamos, en forma distinta a lo que lo hacen los códigos provinciales y municipales. Si no dará también lugar a los mismos reclamos, como el de la prescripción. Me repite el artículo. Usted me está haciendo una pregunta fuera del sí, tema. fuera. Por eso le digo... No hay problema, pero repíteme. Me parece que es similar al planteo de... ¿Cuál es? El 1507 precisamente, que regula la forma en que se define cuál es la retribución del concesionario, de todos los que actúan como por concesión, y dice que la retribución ahora es la diferencia entre la venta y el costo, o sea, el margen comisional. Y todos los códigos provinciales, excepto el de Capital Federal, que ya se adaptó a esto hace 2 años, todos los códigos provinciales y también los municipales legislan sobre el impuesto sobre la venta. La venta es mucho mayor que la comisión. Creo que va a generar bastante conflicto esto. Sí, todo el código va a generar discusiones, pero bienvenido sea. Yo, no sé, ustedes hoy he tenido, yo no tuve la suerte de poder escuchar, creo que han tenido la exposición de lo que va a significar la vigencia de este código nuevo. Toda la legislación nueva origina este tipo de discusiones. Pero concretamente yo tendría que haberlo profundizado esto, haber buscado, pero le puedo decir, usted está planteando lo que está vinculado con el tema, que es, volvemos al tema de las facultades tributarias de las legislaciones locales con relación a la nación y los poderes delegados. O sea, usted está nuevamente planteando la misma cuestión. O sea, esta es la gran discusión. Cuando uno se pone a ver las opiniones, los criterios de la Corte en todos estos fallos que hemos venido mencionando, el fallo Filcrosa, Obra Sanitaria versus Colombo y demás, radica en lo mismo, o sea, o pasa por la cuestión de las facultades que la provincia le delegó o no, y sobre todo el planteo que las legislaciones locales han hecho sobre que el derecho tributario hace a una cuestión de derecho público, no delegado. Algunos lo plantean así, mire, es derecho público, son atribuciones que la provincia o los gobiernos locales no delegaron y por lo tanto plantean que deben tener una regulación separada a la del derecho de fondo, la del Código Civil. Doctor, un segundito, para no tener problema con la justicia, hay un Clio gris que está mal estacionado y el colectivo no puede pasar. Están... La patente. No sé. Ahora sí. Perdón, entonces, no sé si estoy respondiendo, o sea, esto va
va a pivotar en la opinión en cuanto a si va a prevalecer el derecho de fondo de lo que ustedes lo tienen como derecho privado, recuerdo cuando estudian ciencias económicas, si va a privar las disposiciones del Código Civil o va a tener preeminencia las disposiciones de la legislación local por esto de que son facultades no delegadas. Es una cuestión que va a quedar sujeto. Yo discúlpeme, no le puedo dar mi opinión en el tema. Doctor, si es que no le genera inconvenientes, ¿usted nos podría decir su opinión al respecto de lo que acaba de introducir en la pregunta anterior, de la facultad del Congreso de introducir aquella referencia a las legislaciones locales, si eso fue oportuno, prudente, en tanto que como legislación local entendemos en el orden provincial, en el orden municipal y en breve seguramente lo va a hacer en el orden comunal, porque por la constitución de la provincia también las futuras comunas van a tener capacidad tributaria. ¿Fue oportuno introducir esa mención a las legislaciones locales para que se arme me parece a mí, un enredo bastante importante? Yo no tuve acceso a... O sea, lo que les he comentado a ustedes son las opiniones doctrinarias sobre la introducción por parte del Congreso. No tuve acceso a la discusión, si la hubo, a la discusión parlamentaria precisamente sobre este tema. Lo que sí creo que es importante, y por eso se lo mencioné a ustedes, era la opinión de la ministra Argibay, una mujer ponderada por su honestidad intelectual. La doctora Argibay es una de las ministros ponderadas por todo por la honestidad intelectual. Fíjense que ella lo demostró, su honestidad intelectual la demostró en una causa en la cual se estaba hablando de la cuestión de derechos humanos y de el juzgamiento de los delitos durante el golpe de Estado. Y ella hizo una distinción de lo que ella sentía, porque la doctora Argibay fue víctima del tema del gobierno militar, pero fue disidente porque dijo que ella tenía que separar lo que ella sentía y lo que ella había vivido de lo que ella consideraba que intelectualmente correspondía desde el punto de vista jurídico. Por eso yo creo que en lo personal a mí siempre me generó mucho respeto y mucha admiración esta mujer. Y por lo tanto reitero el planteo que ella hizo en su momento fue el siguiente. Cuando se discutía estas cuestiones de la causa filcrosa y las facultades delegadas o no delegadas a las provincias, ella dijo, un momentito, está bien, pero nosotros tenemos que esperar la opinión del Congreso. ¿Qué quiso decir con esto? En definitiva, son las provincias. Hizo un planteo desde el punto de vista republicano. Ella dijo, bueno, pero esperemos la opinión del Congreso para ver si las interpretaciones que nosotros estamos haciendo son correctas o no. Entonces, si uno está a la opinión de la ministra Argibay, esta introducción que hace el Congreso es una introducción que el Congreso hace en uso de las facultades propias dadas por la Constitución y por nuestro sistema de gobierno. Entonces, obvio que yo les mencioné un autor que dice, no, pero acá esto podría llegar a ser inconstitucional, porque en realidad al delegarle... Bueno, podría darse que alguien declare la inconstitucionalidad, pero en principio la modificación que hace el Congreso lo hace en ejercicio propio de las facultades que tiene y del sistema que tenemos.
Muy bien, le vamos a agradecer al doctor Julián Elebey. Juez en primera instancia en lo civil y comercial de nuestra ciudad, y el secretario, doctor Manuel Re, le van a hacer entrega de un obsequio y luego pasamos a la próxima ponencia. Reiteramos el aplauso en reconocimiento a la presencia en estas jornadas del doctor Obey y del doctor Re.